¿Qué tal? ¿Cómo va? En este video vamos a trabajar con las clases de palabras en castellano, como para trazar algunas nociones fundamentales que nos permitan después pensar las clases de palabras en latín. La idea es entonces recorrer clase por clase y presentar algunos ejemplos extraídos de textos literarios como para amenizar un poco la exposición. Si les parece, arrancamos con el sustantivo. Como ustedes saben, se trata de una clase de palabra que designa entes del mundo que conocemos, ¿sí? Fíjense que esta palabra ente, ¿sí?, viene de un participio latino, ens, entis, un participio de un verbo que significa ser. O sea, entes técnicamente significa lo que es, lo que existe. Los sustantivos entonces designan las cosas que son en este mundo que conocemos. Estas cosas que son, estos entes, estas cosas que existen, pueden ser objetos, ¿sí?, pueden ser personas, también pueden ser ideas, ¿sí? Es decir, podemos tener distintos grados de abstracción o de concreción respecto de los entes. Esto es el concepto de un sustantivo, quiero decir. Desde el punto de vista morfológico, es decir, desde el punto de vista de la estructura interna de la palabra, recuerden, hemos dicho ya creo que en morfología tenemos acá el primer elemento de este compuesto, tiene que ver con el sustantivo griego morfé, que significa forma, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de su forma, de su estructura interna, los sustantivos forman una clase de palabra variable. Varían en género y número. Como ustedes saben, morfológicamente el castellano presenta género masculino y género femenino respecto del número singular y plural, ¿sí? En latín, en realidad, tenemos tres géneros, masculino, femenino, y el neutro se agrega, que no es ni masculino ni femenino, eso significa neutro. Y tenemos en realidad un rastro del número dual que existía en indoeuropeo y se fue perdiendo en la evolución de la lengua. En castellano queda algún rastro del dual en los adjetivos ambos y sendos, ¿sí?, adjetivos distributivos. Ahí tenemos un rastro del dual, pero bueno, lo hemos perdido por lo demás. Bueno, semánticamente, es decir, desde el punto de vista del significado, los sustantivos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los propios y los comunes, ¿sí? Los propios son aquellos que de un grupo se identifica una unidad, ¿sí? Se individualiza, ¿sí?, del conjunto de personas, María, por ejemplo. Del conjunto de los ríos, el Nilo, ¿sí? Y en ese sentido, si hablamos de nombres de lugares, los sentidos propios pueden ser toponímicos, ¿sí? Acá vemos la raíz topos, en griego significa lugar. Puede ser lugar en sentido amplio, no solamente una ciudad, un país, un continente, un océano, lugar en sentido amplio. O pueden ser nombres de personas. Recuerden que antropos en griego significa ser humano. Y después tenemos los sustantivos comunes, los cuales a su vez pueden ser abstractos o concretos, de acuerdo con el grado de percepción o de cómo interviene, mejor dicho, la percepción sensorial, me refiero. Los abstractos tienen que ver con conceptos, ideas, emociones, mientras que los concretos son aquellos que son perceptibles por medio de los sentidos sensoriales. Estos últimos, a su vez, pueden ser individuales cuando dan cuenta de una sola unidad, o colectivos cuando se hace referencia a un conjunto, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos un ejemplo de un tango muy conocido como Dos extraños, me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Fíjense que tenemos acá dos sustantivos claramente, soledad y miedo, dos sustantivos comunes abstractos, ¿sí? Uno masculino, miedo, otro femenino, soledad. Y fíjense una propiedad del sustantivo que suele estar antecedido, delatado por un artículo, ¿sí? El artículo, la función del artículo en castellano es actualizar la presencia de un sustantivo, ¿sí? Después del artículo viene un sustantivo. A lo sumo puede, digamos,
interponerse un adjetivo eventualmente, pero después de un artículo viene un sustantivo o en segunda posición un sustantivo, quiero decir, forma parte de la misma construcción. Esto es un dato importante y es una manera incluso de reconocer la presencia de un sustantivo, ¿sí? La posibilidad de anteponer un artículo, ¿sí? Como prueba de reconocimiento, me refiero. Hablábamos del adjetivo recién. Se trata de una clase de palabra que indica rasgos o características, ¿sí? Del sustantivo, y por esa misma razón la descripción morfológica coincide con el sustantivo porque también varían en género y número. Y acá aparece una regla morfológica, una regla de concordancia morfológica que es clave. Los adjetivos concuerdan con el sustantivo al que modifican en género y número. Esto es muy importante, ¿sí? Algunos adjetivos pueden incluso sustantivarse. Yo puedo decir que hace viejo y este viejo claramente está sustantivado. No está modificando un sustantivo, sino que él mismo se convierte en sustantivo, ¿sí? Es decir, cuando un adjetivo no está acompañando a otro sustantivo es porque él mismo se ha vuelto sustantivo en ese contexto. Y a veces para sustantivar se antepone el pronombre lo neutro, entonces decimos lo bueno, lo malo, ¿sí? Y ahí estamos sustantivando ese adjetivo, porque como verán, no hay ningún sustantivo al cual esté modificando. Desde el punto de vista semántico, tenemos adjetivos calificativos, relacionales, gentilicios, numerales, que a su vez se subdividen en distintos tipos de números, ¿no? Cardinal, 1, 2, 3, ordinal, primero, segundo, tercero, múltiplos, doble, triple, cuádruple, partitivos, un tercio, una mitad, ¿no? Esto, la mitad o medio. Y distributivos, sendos y cada, ¿no? Ambos sendos y cada son los distributivos. Bien, fíjense en este ejemplo, que es de un vals de un poeta argentino, Alberto Spumber, que tenemos acá claramente adjetivos calificativos que concuerdan en género y número con sus respectivos sustantivos, ¿no? Nuevas muertes dirán no, nuevos mares golpearán el corazón, ¿sí? Nuevas concuerdan en femenino plural con muertes, nuevos en masculino plural con mares. El artículo, decíamos hace un rato, actualiza la presencia de los sustantivos, ¿sí? Por la misma razón, morfológicamente presenta las mismas dos categorías de género y número y van a concordar, por supuesto, estas dos categorías con el sustantivo al cual el artículo modifica. Semánticamente tenemos dos tipos de artículos, ¿sí? Definidos: el los, la, las, y los indefinidos, un, unos, una, unas. Bien, acá puse un extracto de un cuento de Borges, Emma Suns. Un atributo de lo infernal es la realidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. Bueno, momento sublime de este cuento. Pero observo lo siguiente respecto de los artículos. Lo siguiente. Fíjense, tenemos acá uno indefinido, un atributo, ¿sí? Está modificando a este sustantivo. Acá tenemos lo infernal, el pronombre lo neutro que sustantiviza o sustantiva el adjetivo infernal, como decíamos hace un rato, hablábamos de este proceso, ¿sí? Un atributo de lo infernal es la irrealidad. Acá tenemos un artículo indefinido, un atributo, y otro definido, la irrealidad, ¿sí? Fíjense que se utiliza por ejemplo el indefinido cuando se menciona por primera vez ese sustantivo, el definido cuando ya fue mencionado o cuando es conocido por todos, digamos, cuando se da por sobreentendido la existencia de ese objeto o de ese ente, ¿no? Un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. Cuidado con este los,
porque no es el mismo que este los. ¿Sí? Los artículos pueden confundirse con algunos pronombres. ¿Sí? La manera de desambiguar esto y de resolver si un artículo es un artículo y no un pronombre, tiene que ver con ver qué es lo que, en el contexto, ver qué palabras rodean a, en este caso, los. Fíjense que los está seguido por un verbo, ¿sí? Lo que significa que este los es un modificador verbal. Y de hecho, este los está reemplazando a terrores, ¿sí? Los agrava a los terrores. Es decir, ese los es el reemplazo pronominal del objeto directo de este verbo. Nada que ver con un artículo. Para que sea artículo, no tiene que venir un verbo después, tiene que venir un sustantivo. Como este los hechos graves, ahí tienen un sustantivo, hechos. Y entonces los es un artículo, por contraste con este los que no lo es. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. ¿Sí? Acá sí tenemos las artículo porque sigue partes y acá tenemos los pronombre porque sigue un verbo. ¿Sí? Observo que el artículo en contacto, el artículo el en particular, en contacto con la preposición de, forma una contracción. ¿Sí? De más el forma del, al igual que a más el forma al. Son las únicas dos contracciones que tiene el castellano. ¿Sí? El verbo. Bueno, el verbo es la clase de palabra sobre la, digamos, gravitante en la oración, ¿sí? Porque asigna papeles temáticos, el verbo asigna funciones, distribuye sentidos. Es una clase de palabra muy importante desde el punto de vista de la estructura de toda frase, porque en el verbo, ¿sí?, se concentra la predicación, ¿sí? Ustedes vieron que sintácticamente las oraciones pueden dividirse en sujeto-predicado. ¿Esto qué quiere decir? Predicado, que viene de predicar, significa decir algo respecto de otra cosa. Eso es predicar en un sentido etimológico de la palabra, ¿no? Ese predicado dice algo respecto de un sujeto. Por eso sujeto y predicado son dos nociones interdependientes. Entonces, el verbo predica sobre el sujeto, es decir, predica respecto del sujeto acciones, ¿sí? Eh, eventos en un sentido muy amplio. Los eventos verbales pueden involucrar movimientos, estados, procesos, logros, percepciones, sentimientos, conocimientos. Es decir, no es solamente un verbo, no es lo que alguien realiza simplemente, ¿sí? Digo porque algunos verbos tienen que ver con eso, que son los transitivos. Alguien realiza algo, ¿no? Esto de llevar adelante una acción. Eh, los verbos también pueden suponer experimentar algo, ¿sí? Y no que se padecer algo, ¿sí? Y no llevar adelante una acción. Y ahí tenemos un verbo intransitivo, por ejemplo, ¿sí? Digo como para matizar un poco la noción de verbo respecto de lo que alguien hace. No siempre alguien hace y no por ello no hay verbo. Desde el punto de vista morfológico, hayamos visto, creo, que el verbo tiene dos tipos de categorías morfológicas. De concordancia, es decir, las que establece con el sujeto, persona y número, ¿sí? Primera, segunda y tercera persona, y número singular o plural. Recuerden que la primera persona, quien habla, la segunda persona, a quien le habla, esa primera, y la tercera persona queda por fuera de la interlocución, es de quién se habla, ¿sí? Queda por fuera de este binomio que establecen la primera con la segunda. Por eso, como hemos visto, la tercera es la no persona. Y después tenemos categorías inherentes, es decir, categorías propias del verbo, exclusivas del verbo. Tiempo, modo y aspecto, ¿sí? El tiempo, el castellano tiene una concepción tripartita del tiempo, ¿sí? Al igual que en latín, por supuesto. Pasado, presente, futuro. Después por dentro se puede subdividir, por supuesto. Y el castellano ha explorado bastante los matices temporales. Tenemos 5 tiempos simples en indicativo, 5 tiempos compuestos, es decir, 10 tiempos verbales dentro del modo indicativo
Y en el modo subjuntivo tenemos 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos, 6 en total. Es decir, 16 formas verbales. En voz activa, las cuales a su vez son pasibles de una reformulación pasiva. En total, 32 juegos de formas, como para tener una idea de la multiplicidad de significados que pueden construirse. El modo verbal, ¿sí? Es decir, si el tiempo responde a la pregunta ¿cuándo?, el modo responde a la pregunta ¿cómo? Dijimos que puede ser, en castellano tenemos modo indicativo, que es el modo de la realidad, el modo subjuntivo, que es el modo de lo virtual, en el sentido de expresiones de deseo, posibilidad, prohibición, exhortación, entre otros matices, potencialidad. El modo imperativo, que es el modo de la orden. Y respecto del aspecto, lo que mencionamos al pasar, y después lo vamos a ver con más detalle también, el aspecto, lo que, digamos, designa o la información que aporta respecto del evento verbal tiene que ver con acciones acabadas o acciones inacabadas. Es decir, si la acción está concebida como finalizada, como terminada o en su desarrollo, en su duración. Que es lo que en castellano se ve muy claramente en la diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. ¿Sí? Cantaba, imperfecto, canté, pretérito perfecto simple. Ahí la diferencia aspectual es muy clara. Bien, en cuanto a la clasificación semántica, es decir, por su significado, los verbos pueden tener distintos matices, pueden pertenecer a distintos grupos. Pero lo que me parece interesante es que esta clasificación semántica repercute inmediatamente en la sintaxis. Es decir, en el tipo de modificadores, en el tipo de complementos que un verbo puede seleccionar. Vamos a decir, a ver, lo voy a enumerar como para ir viéndolo de a poco. Sobre esto vamos a volver varias veces, no se preocupen. Lo enuncio como para que estas nociones vayan vayan decantando. Un verbo transitivo es aquel que selecciona un objeto directo de manera obligatoria para completar su significado. ¿Sí? El verbo intransitivo es el cual no admite la presencia de ese objeto directo. Ya vamos a ver con detalle qué es un objeto directo. Estoy simplemente enunciando qué es cada cosa. El verbo copulativo es aquel que selecciona un tipo de modificador dentro del predicado que remita al sujeto, que es el predicativo subjetivo obligatorio. Por eso es copulativo, porque copulativo viene de cópula, ¿no? Es decir, de unión, ligazón, une un modificador dentro del predicado, el predicativo subjetivo obligatorio, lo une con el sujeto de la oración. El verbo copulativo por excelencia es el verbo ser. Verbos pseudo-copulativos son aquellos que, según el contexto, pueden desempeñarse como copulativos o no. ¿Sí? No siempre son copulativos, como el verbo volverse. En algunos contextos funcionan como copulativos y en otros contextos no, por eso son pseudo-copulativos. Los no copulativos son los que no funcionan de esa manera, es decir, que no requieren de un predicativo subjetivo obligatorio, puede o no haberlo. ¿Sí? Y si hay predicativo, será no obligatorio, porque no compromete el sentido de la oración. Y los pronominales son aquellos que se construyen con un pronombre. ¿Sí? Como por ejemplo, levantarse. Es decir, verbos que llevan consigo, mejor dicho, un pronombre, sobre el cual recae la acción del sujeto, ¿no? Insisto que todo esto lo vamos a ir viendo progresivamente, simplemente insisto para puntualizar algunas cuestiones. Y acá, del mismo vals de Spumberg, que si lo encuentran en la versión de Lida Borda, escúchenlo, pues es una pieza conmovedora, sobre todo en la voz de ella. Elegí este texto porque aparecen distintos verbos y sobre todo distintos verboides, ¿sí? Que es algo que también vamos a ir viendo de a poco. Los menciono como para ir reconociéndolos, ¿sí? Nunca, nunca corazón, nunca nadie lo sabrá si fue amor lo que tembló esa tarde bajo el sol.
Mientras íbamos los dos, y tu rubor tenía el mar, y mi dolor echándose a volar de ese adiós. Bueno, fíjense que tenemos por un lado verbos conjugados, sabrá, tembló, íbamos, tenía, ¿sí? En distintos tiempos, en un futuro, imperfecto, sabrá, tembló, pretérito perfecto simple, íbamos, pretérito imperfecto, como tenía, ¿sí? Tenemos distintos tiempos verbales, pero lo importante es que el hecho de que un verbo esté conjugado significa que tiene persona y número. Eso es conjugar un verbo. Asignarle un sujeto personal. Un sujeto personal, es decir, primera persona del singular yo, segunda persona del singular vos, tercera persona del singular ella, él, etc. ¿Sí? Eso es conjugar un verbo. ¿Sí? Acá el sujeto de sabrá es nadie. De tembló, lo que, en este caso es un pronombre relativo. No importa, tanto detalle ahora. Íbamos los dos, ¿no? Tenía, el sujeto es tu rubor, ¿sí? Tiene un sujeto. Ahora, acá echándose a volar, ¿sí? Es una forma que no está conjugada, porque yo no puedo decir echándose yo, o echándose ella, ¿sí? No, es una forma que no tiene marca de persona y de número, ¿sí? Como los verbos anteriores. Entonces hablamos de verbo que no está conjugado. Cuando eso ocurre, estamos hablando de un verboide, es decir, una forma verbal que no está conjugada. También algunas gramáticas hablan de formas no finitas del verbo, ¿sí? Y tenemos tres formas no finitas del verbo en castellano. El infinitivo, el participio y el gerundio. Para reconocerla fácilmente, el infinitivo puede terminar en ar, en er o en ir. Amar, temer, partir. ¿Sí? La marca del infinitivo en rigor es la R. Amado, temido, partido. Enado, oído, el participio. La marca del participio en rigor es la D. Y el gerundio en ando, endo, o el diptongo yendo incluso. La marca del gerundio es la ND, este infijo ND. Echándose, acá tiene la ND. A volar, acá hay otro infinitivo, no marqué la R. De ese adiós. O acaso amor esa tarde bajo el sol que venía a iluminar tu dolor y soledad. Y la R del infinitivo. Tristeza que se va, ramita echada al mar. ¿Sí? Echada de echar, acá tenemos el participio. Fíjense que el participio concuerda en género y número con el sustantivo al cual modifica. Es decir, que el participio se comporta como un adjetivo. Es en efecto un adjetivo verbal, un adjetivo de raíz verbal. No habrá partir, ni morir, ni dolor. Y acá fíjense que es interesante porque tenemos dos infinitivos, partir, morir, conectados por una conjunción, ni dolor. Es decir, que están al mismo nivel, porque las conjunciones, como ustedes saben, conectan elementos que están al mismo nivel sintáctico. ¿Por qué? Dolor, ustedes saben que es un sustantivo. ¿Por qué puedo conectar un sustantivo con infinitivos al mismo nivel sintáctico? Bueno, porque así como decíamos antes que el participio es un adjetivo verbal, el infinitivo es un sustantivo verbal. Ni a Dios que no sea de este amor de los dos. Ahí termina este pasaje de este vals de Spongberg. Bueno, el pronombre es una clase de palabra que tiene capacidad de referencia y significado ocasional. Eso significa que el pronombre reemplaza al nombre. Eso es pro, ¿no? Pro significa en lugar de, en este contexto. Reemplaza al nombre y eso depende del contexto. Por eso tiene significado ocasional. Morfológicamente tenemos distintas categorías posibles según el pronombre. El pronombre puede variar en persona, en número, en género, según el pronombre. Incluso hay algunos que son invariables. Semánticamente tenemos dos grupos de pronombres que, insisto, iremos viendo de a poco, sobre todo a medida que lo vayamos viendo en latín. Esto, la idea es tener un pantallazo, después cada clase de palabra
la vamos a ir recorriendo con más detalle y con más calma. Es un pantallazo simplemente para que puedan de alguna manera hacer dialogar esta presentación con los apuntes que tienen disponibles en el Classroom, con los manuales de gramática que tienen para consulta opcional, en fin. Y todo esto lo vamos a seguir charlando, por supuesto. Decía, la clasificación semántica tenemos dos grupos de pronombres. Por un lado, los personales, posesivos y demostrativos. Y por otro lado, los relativos, enfáticos e indefinidos. Los personales, como ustedes saben, son los pronombres que pueden ocupar, que indican una persona justamente. Varían en persona y número. Algunos expresan género, no todos. Pueden estar en posición de sujeto, como yo, vos, él, ella. Pueden estar en posición de objeto directo o indirecto, como me, como te, como se. O pueden estar en posición en posición de término, es decir, después de una preposición, como mí, para ti, o para sí, por ejemplo. Los posesivos son los que indican una posesión, mío, tuyo, suyo, ¿sí? Y los demostrativos son indicadores de distancia respecto de quién habla, o del interlocutor, o de ambos, ¿sí? Ese, aquel, esta, esa, aquella, esto, eso, aquello. Ahí tenemos un rastro del género neutro en este último grupo de demostrativos. Después tenemos en el segundo grupo algunos pronombres más complejos, porque tenemos los relativos, que son muchos y que refieren siempre a un antecedente, siempre no, en general, refieren a un antecedente en la oración, pues son relativos, como qué, como quién, como el cual, ¿sí? Son algunos de los pronombres relativos. Los enfáticos, que aparecen en exclamaciones o en preguntas, ¿sí? Pueden ser exclamativos o interrogativos, y se llaman enfáticos porque siempre llevan tilde, a diferencia de los relativos que nunca llevan tilde, ¿sí? El enfático es qué hora es, cómo puede ser, ¿sí? Cuándo nos vamos. Esa tilde hace que el pronombre sea enfático y es una marca de tonalidad. Indefinidos, digamos, estos pronombres que le aportan un sentido impreciso al adjetivo, ¿no? Algún, cierto, todo, etc. Bien, este pasaje es un pasaje de El sentimiento de lo fantástico, un discurso, una conferencia, mejor dicho, de Julio Cortázar sobre el género fantástico. Es un pasaje buenísimo porque no hay mejor definición de lo fantástico, a mi modo de ver, que esta. Ese sentimiento, que creo se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de extrañamiento. En cualquier momento les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede todo el tiempo, en cualquier momento podemos calificar de prosaico, en la cama, en el ómnibus, bajo la ducha, hablando, caminando, leyendo. Hay como pequeños paréntesis en esa realidad, y es por ahí donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente. Siente, en otras palabras, lo que podemos llamarlo fantástico. Buenísimo esto de pensar lo fantástico como pequeños paréntesis en esa realidad, ¿no? Estos paréntesis que se abren y hay algo diferente, hay algo inexplicable. Bien, tenemos acá un pronombre demostrativo, ese. El pronombre demostrativo puede acompañar a un sustantivo o reemplazarlo, ¿sí? No estar seguido de un sustantivo, por ejemplo. Acá tenemos un posesivo, mis cuentos, ¿sí? Fíjense que los posesivos y los demostrativos pueden aparecer solos o acompañando a un sustantivo, ¿sí? Acá aparece uno personal, en cualquier momento les puede suceder, ¿sí? Les, que se refiere a ustedes, es un pronombre personal que está no en posición de sujeto, sino en posición de objeto indirecto, ¿sí? Los pronombres que reemplazan al objeto directo y al objeto indirecto, en el caso del objeto directo, los pronombres para la prueba de reconocimiento son lo, los, la, las, y en el caso del objeto indirecto, le o les. Estos pronombres son personales, ¿sí? Acá otra vez, les habrá sucedido, a mí. Este mí, fíjense que no es posesivo porque tiene tilde, a diferencia de este mis que no tiene tilde.
el posesivo no lleva tilde, este personal que va después de preposición sí lleva tilde. ¿Sí? No es lo mismo mi cuento que a mí. Este es pronombre personal que es término después de preposición. Después de preposición siempre viene un término, ¿sí? Porque hay una estructura subordinada a esa preposición. Bien, esto como un pantallazo respecto a los pronombres, que es una clase de palabra compleja, ¿sí? Por la diversidad de subclases. Y por último tenemos las clases de palabras invariables, ¿sí? Adverbio, preposición y conjunción. El adverbio, como ya el nombre lo dice, es lo que está al lado del verbo, ¿sí? Califica o especifica el significado de un verbo en primera instancia. También puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio, ¿sí? Morfológicamente son invariables y si hacemos una clasificación semántica, tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, duda, negación, afirmación, etc. Dicho de otra manera, el adverbio indica las circunstancias de todo este orden diverso, las circunstancias en que transcurre una acción. Por eso sintácticamente son circunstanciales, ¿no? Cuando modifican a un verbo se comportan como circunstanciales y cuando modifican a otro adjetivo o a otro adverbio lo podemos llamar modificadores directos, atributos o complementos y ya. Depende el modelo teórico que utilicen. Fíjense, a esa torre, un pasaje de La muerte y la brújula de Borges, a esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala, arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. ¿Sí? Fíjense que muy notoriamente reúne. Acá tenemos notoriamente, que modifica el verbo reúne, y a su vez muy como adverbio que modifica el adverbio. Es decir, tenemos un adverbio que modifica otro adverbio y todo eso como unidad, muy notoriamente, que modifica al verbo reúne. ¿Sí? Es un ejemplo para ver cómo el adverbio puede modificar a un verbo, en este caso reúne, y que hay otro acá que le agrega intensidad, pero no deja de ser un adverbio, muy, un adverbio, que acompaña a este otro adverbio terminado en mente, notoriamente. En ese sentido, vale decir que hay dos tipos de adverbios en la lengua, ¿sí? Los que son derivados de adjetivos y se le agrega a la base del adjetivo mente, el sufijo derivativo mente, de feliz, felizmente, de loco, locamente, etc. Y adverbios que son lexemas inherentemente adverbiales, es decir, lexemas que ya existen como adverbios en la lengua, que no son palabras formadas por derivación. Por ejemplo, muy, lejos, pronto. Son todos adverbios. No, quizás. ¿Sí? Son todos adverbios que ya existen como tales en la lengua. No se obtienen por derivación. La preposición es una de las clases de palabras que producen enlaces, ¿sí? Enlaces entre otras palabras. Ahora, la particularidad de la preposición, por contraste con la conjunción, preposición y conjunción son las dos clases de palabras que producen enlaces. La preposición lo que hace además de producir un enlace es regir un término que viene a continuación y ese término está articulado como una construcción sustantiva. Es decir, después de la preposición siempre viene un término. Y ese término tiene como núcleo un sustantivo. Ese sustantivo a su vez puede recibir modificadores. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el ejemplo. Morfológicamente son invariables, como ya lo dijimos. Tenemos dos contracciones, con A y con D, también lo dijimos. Y esto que produce enlaces está acá arriba y por error del copista está repetido abajo de manera innecesaria. Bueno, hizo un pasaje del final de La noche boca arriba de Cortázar, hizo un último esfuerzo con la mano sana, esbozó un gesto hacia la botella de agua, no llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro. El pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas. ¿Sí? Fíjense,
tenemos, hizo un último esfuerzo, ¿no? Acá el protagonista que está por ser prendido fuego en la hoguera, ¿no? Esa inversión que se da entre sueño y realidad. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua. Fíjense, tenemos dos preposiciones. Con la mano sana hacia la botella de agua. Después de la preposición viene un término. Todo esto es término, ¿sí? Y tenemos la palabra que es núcleo del término, que es un sustantivo, mano. Y en este caso, después de esta preposición viene otro término, el sustantivo botella. Bien, no llegó a tomarla, sus dedos se encerraron en un vacío otra vez negro. Y acá en el término, la palabra, el sustantivo núcleo es vacío. Y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas, bueno, acá hay otra opción, tras y después roca, y después con súbitas fulguraciones rojizas. Acá está el sustantivo fulguraciones, ¿sí? Y los modificadores que cada sustantivo a su vez puede recibir, por supuesto. Pero es importante entender esto. Después de preposición viene término, y ese término es una construcción sustantiva. Eventualmente puede haber un infinitivo, porque el infinitivo es un sustantivo verbal, pero puede cumplir las veces o hacer las veces de un sustantivo. La conjunción, que es la última clase de palabra, también es una clase de palabra que produce enlaces entre palabras, pero no con esta lógica de desencadenar un término que tiene siempre como núcleo un sustantivo o una palabra con valor equivalente al de un sustantivo. En el caso de la conjunción, siempre se vinculan dos elementos que están al mismo nivel sintáctico. Esto es, o dos sustantivos, o dos verbos, o dos adverbios, o dos oraciones, ¿sí? Dos, lo que sea, al mismo nivel sintáctico. Morfológicamente la conjunción es invariable, no cambia su forma, y semánticamente tenemos cuatro posibilidades: la copulativa, disyuntiva, adversativa y consecutiva. La conjunción copulativa, ya lo vimos hace un rato, cópula, unión, ligazón, ¿sí? Une. Y, ni, fundamentalmente. Disyuntiva, la que es la variante grafemática, digamos, fonética, mejor dicho, de i cuando la palabra que le sigue empieza con vocal o con timbre i. Disyuntiva es la que ofrece una alternativa, ¿sí? O, u, ya esto, ya lo otro, sea, o bien, ¿sí? Son conjunciones disyuntivas. Ya y sea, en realidad en su origen son un adverbio y un verbo, pero pueden aparecer refuncionalizados como conjunciones disyuntivas. Adversativa, la que ofrece un contraste respecto de lo que se dice anteriormente, pero sin embargo. Y la consecutiva, la que ofrece una relación de causa-consecuencia respecto de lo que se dice. Pues, por lo tanto, luego, entonces, ¿sí? entre muchas otras. Veamos este cuentazo de Silvino Campo, El pecado mortal. Los símbolos de la pureza y del misticismo son a veces más afrodisíacos que las fotografías o los cuentos pornográficos. Por eso, oh sacrílega, los días próximos a tu primera comunión, con la promesa del vestido blanco lleno de entredoces, de los guantes de hilo, del rosario de perlitas, fueron tal vez los verdaderamente impuros de tu vida. Dios me lo perdone, pues fui, en cierto modo, tu cómplice y tu esclava. Bueno, fíjense que tenemos y, conjunción copulativa, o conjunción disyuntiva, por eso, conjunción consecutiva, otra vez y pues, y otra vez y. Vamos a ver qué es lo que conectan. Bueno, los símbolos de la pureza y del misticismo, ¿sí? Está ahí, está conectando de la pureza y del misticismo. Fíjense que son dos estructuras al mismo nivel sintáctico, porque las dos empiezan con la preposición de. Son a veces los más afrodisíacos que las fotografías o los cuentos pornográficos. Esta O vincula fotografías con cuentos.
Por eso, oh sacrílega, los días próximos a tu primera comunión y sigue. Ese por eso está uniendo todo lo anterior con lo que sigue. Está haciendo una relación lógica, consecutiva, causa-consecuencia, entre la primera parte de la oración y la segunda parte de la oración. ¿Sí? Fíjense que el alcance de lo que se une, ¿sí? Es muy, muy amplio. Por eso está uniendo esto con esto. ¿Sí? Acá tenemos otro I, ¿sí? Los guantes de hilo y del rosario, ¿sí? Lleno de entredoses de los guantes de hilo y del rosario, ¿sí? Este I también conecta estas estructuras con D. Después dice, Dios me lo perdone, primera parte de la oración, y lo que viene después. Pues fui en cierto modo tu cómplice y tu esclava. Entonces, pues, al igual que el por eso del comienzo, conecta esta primera suboración 1 con esta segunda suboración o proposición 2. Y por último tenemos un i que conecta cómplice con esclava, dos sustantivos. Bueno, espero que haya sido claro y útil. Que estén muy bien.